parece una deshonestidad tremenda. Y además habla muy mal de ella como comunicadora, Álvaro. O sea, ¿cómo se atreve a hablar de su propio caso, torcer su propio caso? Imagínate qué pasa con todo lo que ella informa. Su propio caso es un batidillo de ocultamiento y mentira. Y ella lo deja correr y ella misma participa y ahora miente porque lo que dice ahí es una mentira. López Obrador me dejó sin empleo es una mentira. Y es una ira contra López Obrador permanente. Yo me quedé sin empleo por culpa de López Obrador. Yo nunca vi un presidente que tuviera más apertura. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo verdaderos periodistas como Álvaro Delgado y Alejandro Páez hacen trizas las mentiras de Azucena Oresti. Y hay que decirlo, últimamente anda más enojada, más gritona, pero sobre todo mucho más mentirosa. Por su parte, vemos que le duele muchísimo que continúe la cuarta transformación, demuestra un odio ya que no es normal en contra del expresidente, que inclusive le echa la culpa de que la corrieron de un programa donde vamos a ver por qué es la paliza. Presta muchísima atención, veamos cómo exhiben lo mentirosa que es la Chayucena, ahorita lo platicamos. No sé si estoy mal, porque sí lo escuché un cortitito, de alguien sacó por ahí un cortito, no es el tipo de noticieros que yo consumo, entonces pues de repente meter alguna cosa por la red social X o por alguna otra red social. Azucena Oresti dice que ella perdió su empleo por culpa de López, que López la llevó a perder su empleo. Dice, por ahí creo que lo dice en una mesa en donde hay varios. Yo lo vi y dije, ¿qué parte de la película se perdió ella de su propia película? Porque todos nos dimos cuenta que ella estuvo negociando con el periódico Milenio, los dueños del periódico Milenio, llegó un punto en el que ella estaba pidiendo cierta cantidad de dinero y le dijeron, bueno, pues que le vaya muy bien. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, pues a tal parte, que le vaya a usted muy bien. Y se va ella a ese medio de comunicación en el que está ahora por una ambición personal, pero como le narramos en su momento aquí, ella guarda silencio de manera muy deshonesta cuando empieza a crecer la ola de que la han corrido de Milenio por presiones del presidente López Obrador. Y bueno, hasta donde me quedé, ella aceptó, pues, que esa es la versión final, porque el presidente mismo la dijo. En su momento dijo, yo creo que hay un error ahí, porque a ella, los González le dijeron, no pudieron retenerla, entonces le dijeron, bueno, pues entonces, pues, no, gracias, y ahí nos vemos. Tiene usted todo el derecho de ir a la empresa que cumpla con los millones que pide, o los 10 pesos que pida, lo que sea, pues, ¿no? Es que es muy raro. Yo también, de hecho, vi el fragmento del programa que ella conduce en Radio Fórmula. Me refiero a Azucena Oresti, hecha allá en Monterrey. Y está en la mesa con el panista Federico Doring y con el morenista Ávila. Y habla Azucena Oresti de que ella se quedó sin trabajo por López Obrador. Y el asunto evoca efectivamente el cambio que hubo ella de Milenio a Radio Fórmula. Y esto ocurrió, Alejandro, en enero del año pasado. Por supuesto, como en otro momento, cuando supuestamente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de la República, fue acusado de intervenir para la salida de opinadores o de periodistas de algún medio, pues yo lo vuelvo a decir, si efectivamente Andrés Manuel López Obrador dejó sin trabajo a Azucena Oresti, pues yo creo que lo más conveniente, lo adecuado para ella, para su propia credibilidad, es que diga cómo fue que la dejó sin trabajo, porque lo que públicamente se informó, incluyendo ella misma, fue que cambiaba de trabajo de Milenio a Radio Fórmula. Nunca dijo que hubiera sido López Obrador el responsable de su cambio. El propio Milenio dio su posición y dijo que fue un acuerdo para que ella se fuera por un asunto económico contractual a Radio Fórmula. Y es a partir de ese episodio que el exdirector de Notimex, de Carlos Salinas de Gortari, Raimundo Rivappalacio, publica que hubo censura de López Obrador y que la verdad ya es irrelevante. Pues sí. Pues es que la verdad para ellos, me refiero para Rivappalacio y por lo visto también para Azucena Oresti,
la verdad no importa, porque no han, en ella en particular, dicho cómo fue que López Obrador la dejó sin trabajo. ¿Cuánto tiempo pasó sin trabajar? Porque estaba en Milenio y el día siguiente ya estaba debutando en... Se atraviesa un fin de semana, acuérdate, que ella lo deja correr. Corre la versión. De hecho, es el presidente López Obrador el que habla, creo que el lunes en la mañana, Álvaro. Después de que durante un fin de semana, normalmente uno deja un trabajo el viernes y el lunes ya te presentas al siguiente cuando ya hiciste una transición tranquila, etcétera. Que así fue como se entendió. Pero luego veo sus columnas y es una ira contra López Obrador permanente. Que digo, la verdad, pues ya se fue López Obrador, etcétera. Le quieren cobrar hasta lo que no les hizo, porque en efecto nunca se dijo, ella nunca lo dijo. Es más, hasta el día de hoy no ha dicho las circunstancias. En todo dijo caso, nada más, dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias. ¿Cuáles fueron las demonias circunstancias? Dijo que dadas las circunstancias, dice, así lo escribe Raimundo Riva Palacio. Su mensaje de despedida fue cáustico, pero una frase de 3 palabras, dadas las circunstancias, encendió las redes sociales que se volcaron a la discusión de si fue un acto de censura o una decisión de la comunicadora. Milenio difundió un comunicado cuando la pradera estaba ardiendo para decir que había sido un acuerdo entre ambas partes. La periodista no agregó más detalles a los expuestos y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre quien cayeron las críticas por censor y autócrata, le pidió que explicara las razones de su salida. Y dice enseguida, Riva Palacio, la verdad ya es irrelevante. Nadie quitará en una parte del imaginario colectivo que se trató de un acto de censura, lo que explica que los voceros a sueldo de la presidencia fueran activados el fin de semana para hacer un control de daños. Aun si fuera cierto lo que aseguró Milenio sobre la salida consensuada, todo queda en entredicho. No, lo que queda en entredicho es lo que Azucena Uresti dijo, dadas las circunstancias, y lo que escribió Raimundo Riva Palacio, que la verdad ya es irrelevante. Eso no puede ser llamado periodismo, o en todo caso, es un tipo de periodismo que agrede a la verdad, comprometido radicalmente con la mentira. Ese es el asunto. Así es que ahora que dice, que reitera... Dice el presidente López Obrador, nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas. Nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista, Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por las que deja la televisora. Ojalá que hablara. Conozco al dueño de Milenio, Francisco González. Es un hombre serio, mi amigo, puedo decir, pero nunca me atrevería, y no lo he hecho nunca en mi vida, a hablarle a un medio de comunicación para que censure a un periodista. Lo dice el presidente López Obrador de gira ese fin de semana, Álvaro. Luego el lunes, él vuelve a hablar, retoma ese mismo tema para decir, pues ahí está, ya lo dijo Azucena misma, Milenio ya lo dice. Lo de Milenio es muy simple, o sea, es simplemente la señora se va porque pues le ofrecieron, dice, por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo del noticiero de Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti en Milenio Televisión, un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril del 2019 y concluyó transmisiones el 19 de enero del 2024, dice el comunicado de Milenio en su momento. Y luego dice, la periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos éxito, punto y aparte. Ahora, Álvaro, a mí también es un tema de cómo alguien que difunde información, que se dedica a la información, no parte por decir la verdad en su propio caso, sobre su propio caso. Se trata de su caso. Ella tendría que tener mínimo compromiso de decir la verdad sobre ella, Álvaro, sobre ella. ¿Cómo se atreve a decir ahora que la corrió López Obrador? Mira, yo decía en ese momento, cuando Azucena se va, porque además estábamos entrando de lleno a la jornada electoral, y obviamente ese ruido se lo utilizó, ¿quiénes? Pues los Claudios X González, Xochitl Gálvez, la bola de periodistas deshonestos que hay en México, etcétera, y ella lo dejó crecer.
que creciera, vámonos, y creció, y ni modo que me parece una deshonestidad tremenda, y además habla muy mal de ella como comunicadora, Álvaro. O sea, ¿cómo se atreve a hablar de su propio caso, torcer su propio caso? Imagínate qué pasa con todo lo que ella informa. Su propio caso es un batidillo de ocultamiento y mentira, y ella lo deja correr, y ella misma participa, y ahora miente, porque lo que dice ahí es una mentira. López Obrador me dejó sin empleo, es una mentira. De las dictaduras, estamos hablando de María Corina. Por eso, claro. a ver, Azucena. Yo te lo pregunté cuando le dieron el premio Nobel, te lo pregunté aquí. Pero te lo estoy diciendo, y sacaste una información descontextualizada. A ver. ¿Sí o no? El presidente Andrés Manuel López Obrador fue especialmente crítico con los periodistas. Él quería terminar con el prestigio que cuesta mucho, cuesta mucho tiempo y cuesta trabajo. Cuesta empleos. Yo me quedé sin empleo por culpa de López Obrador. Yo nunca vi un presidente que tuviera más apertura. Entonces, en las mañaneras, no le quieran pegar al prestigio de los periodistas. ¿Pero quién le quiso pegar? Tú. No. O sea, no vayan por ese camino. Si no te gusta la crítica, a mí y me si gusta, no te gusta que podamos tener un debate de ideas, es más. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Azucena Oresti, una mentirosa como pocas veces hemos visto. Hay que decirlo, como bien dice el mismo Alejandro Páez y Álvaro Delgado, que no es normal el odio desmedido que tiene contra el expresidente López Obrador, y que inclusive deben estar agradecidos estos vendepatrias, porque recuerden que si no hablan de él, pues simplemente no comen. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, también a tu canal de Legión Política. Comparten la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente en los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedan más que agradecer por su tiempo, por su altísimo espacio, y nos vemos en la próxima.